Hola chicos, vamos a hacer algunas consideraciones sobre onda estacionaria. Bueno, en una publicación anterior hemos visto lo que es la diferencia y semejanza entre el movimiento armónico simple, su ecuación, y una onda viajera y su ecuación. Hemos dicho que matemáticamente son funciones iguales, vamos a decir. Físicamente son fenómenos distintos, fenómenos físicos distintos. Bien, ahora ¿qué pasa cuando tenemos esta famosa onda estacionaria? Nosotros tenemos que pensar que la onda estacionaria es el resultado de suma o de ondas viajeras, de suma de ondas viajeras, de una suma. Si tenemos que sumar matemáticamente, vamos a sumar varias de estas funciones que tienen este formato. Y físicamente hablamos de superposición de ondas. Ondas estacionarias. Pero para que me dé una onda de ondas viajeras, superposición de ondas viajeras que me dan como resultado una onda estacionaria. Para que me dé una onda estacionaria, cuando se superpongan o se sumen las ondas viajeras, esas ondas viajeras tienen en particular, cuando se produce superposición y te da una estacionaria, tienen que tener la misma amplitud, la misma rapidez, la misma frecuencia. Lo que tienen son distintos sentidos de velocidad. Es decir, una viaja hacia la derecha, por ejemplo, y otra viaja hacia la izquierda. Todo lo demás es lo mismo. Todo lo demás es lo mismo. Es decir, que matemáticamente lo que vamos a hacer es, por ejemplo, tengo una así y tengo la misma, solo que uno va a ser positiva y otra va a ser negativa. Recordemos que estos signos son los que te dan el sentido de viaje, vamos a decir, a la derecha o a la izquierda de la onda. En este caso es una onda, unidimensional. Ahora, cuando tenemos esas características, el resultado va a ser una onda estacionaria. Pero también puede ser que se sumen ondas que tengan distinta amplitud, distinta frecuencia. Entonces, en ese caso, cuando se sumen ondas de distinta frecuencia, distinta amplitud, distinta velocidad, distinto sentido de velocidad, no va a dar una onda estacionaria. Va a haber una superposición de ondas, va a haber una suma de ondas, pero no necesariamente, no va a dar una onda estacionaria. Entonces, cuando se sumen matemáticamente dos funciones que tengan este formato, una que va para un lado con un sentido y otra va para el otro lado, me da como resultado esta expresión matemática. Entonces, fíjense, esta expresión matemática es muy particular y hay que saber entender. Es la ecuación de una onda estacionaria, que recordemos es el resultado de haber superpuesto dos ondas en las características que hemos mencionado, donde 2y máxima, o sea, es la amplitud de cada una de las ondas viajeras, seno de k por x, todo esto constituye la amplitud del resultado de la onda estacionaria por coseno de omega t. Por coseno de omega t. Es decir, que el resultado me está dando que el desplazamiento depende del tiempo. Es decir, si depende del tiempo, ¿quién depende del tiempo? Estamos hablando de un movimiento armónico. Es decir, que la onda estacionaria, al fin y al cabo, resulta ser un movimiento armónico. Ya no es, digamos, ya no tiene el formato, vamos a decir, de la onda viajera, si vamos a ver que está la k por x, pero todo esto ya constituye la amplitud, que ya deja de ser una amplitud constante, como lo tenemos aquí en una onda viajera, sino va a ser una amplitud que varía con esto. Pero todo esto ya es la amplitud, vamos a decir, de la onda estacionaria resultante. Vamos a ver que es una onda que vibra. En una cuerda lo que vamos a ver es esto, que se mueve de esta manera, no viaja. No vamos a ver el tren de ondas que está, si vemos una cuerda, no vamos a ver la onda que viaja en la cuerda, sino que la onda vibra. ¿Y cuándo vamos a ver eso? Lo tenemos esto publicado en un video que lo hicimos en nuestro laboratorio, que lo habrán visto, esto hecho por el ingeniero Juárez.
Entonces, si tenemos una cuerda que la empotramos, es decir, la sujetamos, tenemos distintas maneras. Porque en una cuerda sujeta en los extremos vamos a tener como resultado una onda viajera, porque vamos a tener un pulso que viaja así, cuando aquí choca, vamos a decir, el pulso vuelve. El resultado de eso es una vibración. Vamos a ver lo que vibra de esa manera, vibra de esta otra manera, vibra de distintas maneras, pero se mueve de esta forma. Entonces, aquí aparece esto que vamos a llamar justamente nodos y antinodos. Las pancitas son los antinodos y los nodos es a donde, en el caso de la cuerda, porque usamos la cuerda porque es algo bastante visual, ¿no? Pero en un sonido ocurre lo mismo. Un sonido que rebota, vamos a decir. Entonces aquí tenemos que la cuerda se mueve de esta manera. No viaja ni para acá ni viaja para allá, sino que el resultado de una onda viajera que va para allá y otra onda viajera que viene, el resultado te da una estacionaria. Increíble, es así. Y vamos a ver estos puntos, entonces, a donde Y se hace cero. Aquí tengo un cero, aquí tengo un cero, aquí tengo un cero. Eso se llaman nodos. Y donde tengo la amplitud máxima se llama antinodos. Fíjense, entonces, esto se mueve de distintas maneras. Vibra en un movimiento armónico, pero distintas maneras de vibración. Entonces vamos a ver cómo sacamos esas distintas maneras de vibración, o armónicos que se llaman. Entonces, si tenemos esta la expresión de una onda estacionaria, para que tengamos un nodo, este Y tiene que ser igual a 0. Entonces, para que esto sea igual a 0, como esto es una multiplicación, o todo esto es igual a 0, o esto es igual a 0. Le llamamos a esto, a todo el paquetito este, amplitud. Entonces, tomemos si A, que es todo esto, lo replico, es igual a 0. Para que todo esto sea igual a 0, siendo que esto es distinto de 0, entonces seno de k por x, también siguen siendo multiplicaciones, tiene que ser igual a 0. Y para que un seno de un argumento, de un ángulo en radianes, sea igual a 0, k por x, que es el argumento, tendrá que tomar los valores de 0, o pi, o 2pi, o 3pi, y así sucesivamente. Si tomamos que k por x es igual a 0 y despejamos x, es decir, voy a tener que esta k la voy a pasar dividiendo, mi x va a ser igual a 0. ¿Qué significa? Que la posición, en el caso, si seguimos con la cuerda, del primer nodo va a ser para la x igual a 0. Entonces aquí tendríamos, por ejemplo, que la x, tenemos aquí la x igual a 0, a donde tenemos el primer nodo, por ejemplo, en una cuerda, vibrando de esta manera. Entonces yo lo que voy a hacer aquí es sacar para qué posiciones voy a tener los nodos. Es decir, repitamos que encontrar este desplazamiento que es igual a 0. Hacemos toda esta deducción y vamos a ir sacando. Cuando el k por x es igual a 0, tengo que mi primer nodo lo voy a tener en la posición x igual a 0. Cuando el k por x es igual a pi, despejo x, acá lo paso dividiendo, entonces fíjense que este k es el número de onda. Recordemos que el número de onda es igual a 2pi sobre la longitud de onda. Reemplazamos 2pi sobre la longitud de onda, trabajamos extremo por extremo, medio por medio, y aquí te va a quedar que el segundo nodo va a ser cuando la x sea la mitad de la longitud de onda. Ahí voy a tener el segundo nodo. Y si tomamos el valor k por x igual a 2pi, despejamos la x, voy a tener que el segundo nodo lo voy a tener para la posición x igual a la longitud de onda. Entonces aquí lo vamos a ver, por ejemplo, en esta gráfica, la cuerda vibrando de esta manera. Entonces voy a tener que el primer nodo lo tengo para x igual a 0. Al segundo nodo, para la longitud de onda, para la mitad de la longitud de onda, fíjense, por ejemplo, si esta es la longitud de onda, ven ahí,
que la longitud de onda es cuando se repite completa la onda, la mitad de la longitud de onda, y aquí tengo la mitad, en la mitad tengo un nodo. El tercer punto X es cuando, ahora, a donde voy a tener el nodo, es cuando tengo la longitud de onda completa. Y aquí tengo, esta es la longitud de onda completa, entonces para este punto, para esta X, yo voy a tener otro nodo. Y esa es la manera de entender todo este razonamiento, que si extraigo todo esto que hemos dicho y hemos hecho la deducción, vamos a tener que los nodos los voy a tener, por ejemplo, para la posición X, 0, la mitad de la longitud de onda, para la longitud de onda, y así sucesivamente. Y en general, cada nodo va a estar en una posición n, la mitad de la longitud de onda, variando n, números enteros, 0, 1, 2. Cuando n es igual a 0, yo tengo que, pongo aquí 0, y voy a tener que la posición para mis nodos va a ser en la x igual a 0. Cuando x es igual a 1, pongo aquí 1. La segunda posición de otro nodo va a ser cuando la longitud de onda es la mitad. Y así sucesivamente. Entonces, si de esta expresión general yo despejo mi longitud de onda de aquí nomás, sacadita de aquí, voy a tener que es igual a 2x sobre n. También recordemos que la longitud de onda, para relacionarlo con la velocidad de onda, es la velocidad de onda sobre el período. Pero en el caso de una cuerda, esa velocidad de onda es la raíz cuadrada de la tensión, o vamos a poner aquí, no vayan a confundir, no van a pensar que es el período. Es la fuerza de la tensión, ojo, este es periodo, es la fuerza de la tensión sobre la longitud, la densidad de longitud lineal. Para solo esta expresión es válida solo para la cuerda. ¿Qué significa? Que la velocidad de la onda, estamos hablando de la onda con la que viaja, una onda viajera, que da como resultado, que va a dar como resultado la onda estacionaria, está en función de la tensión, de cuán tensa está esa cuerda y de cuán gruesa es. O sea, esta es la densidad de masa lineal, es decir, cuánta masa tengo por unidad de longitud. Bueno, entonces, reemplazando esto aquí, yo tengo la longitud de onda para una cuerda específicamente, a donde dice X le voy a poner L. Entonces voy a tener 2L sobre N, pero fíjense que esto viene ya de una deducción. Si nosotros nos vamos a ver las gráficas, entonces cuando N es igual a 1, sacado de aquí, cuando N es igual a 1, le pongo 1, mi longitud de onda va a ser igual a 2L. Entonces, esto se llama primer armónico y vibra de esta manera. Y la frecuencia expresada o extraída de aquí de esta deducción la tengo expresada en función de la velocidad y sobre 2 veces la longitud. Esto para el caso de una cuerda. Si el armónico es 2, mi longitud de onda va a ser L. Reemplazo aquí, lo que voy haciendo es reemplazar ese N, que va variando 0, 1, 2, son números enteros. Y la manera de vibrar va a ser esta. Fíjense que cuando tenemos el primer armónico, tengo solo un antinodo, o sea, una panza. Cuando tengo el segundo armónico, tengo 2 panzas, vamos a decir, y 3 nodos. Cuando tengo el tercer armónico, es decir, son las diferentes maneras de vibrar o de hacer vibrar la mismísima cuerda. Tengo distintas maneras de hacerla vibrar. Y esa manera de hacerla vibrar depende fuertemente de esa tensión. Fíjense, porque aquí está la velocidad, y si es una cuerda, va a depender de la tensión que le mando a la cuerda, de cuán tensa, y también va a depender de lo grueso de la longitud o de la densidad de masa lineal de la cuerda, etc. Entonces, hay que entender que cuando aparece esta terminología de nodo y antinodo, ya estamos hablando de una onda estacionaria. Y son las distintas maneras de que vibra la cuerda. Fíjense, vibra de esta forma. Así. No tenemos la onda viajera. Una onda estacionaria es
el resultado de ondas viajeras, es la suma de dos ondas viajeras en determinadas condiciones que ya les he mencionado. Bueno, espero que les sirva.